Autoridad de la doctrina espírita. Comprobación universal de la enseñanza de los espíritus. Si la doctrina espírita fuese una concepción puramente humana, no tendría otra garantía que las luces de quien la hubiera concebido, y nadie en la tierra tendría la pretensión de poseer solo para sí la verdad absoluta. Si los espíritus que la han revelado se hubiesen manifestado a un hombre solamente, nada garantizaría su origen, porque sería preciso creer en la palabra del que dijera haber recibido de ellos su enseñanza. Concediéndole una completa sinceridad, a lo sumo, podría convencer a las personas con quienes estuviera relacionado, podría conseguir adeptos, pero nunca conseguiría reunir a todo el mundo. Dios ha querido que la nueva revelación llegase a los hombres por un camino más rápido y más auténtico. Por eso encargó a los espíritus que la llevaran de uno a otro polo, manifestándose en todas partes, sin conceder a nadie el privilegio exclusivo de oír su palabra. Un hombre puede ser engañado, incluso éste puede engañarse a sí mismo, pero no hay lugar a dudas cuando millones de personas ven y oyen lo mismo, esto es una garantía para cada uno y para todos. Por otra parte, es posible hacer desaparecer a un hombre, pero no se puede hacer que desaparezcan las masas, es posible quemar los libros, pero no se puede quemar a los espíritus, aún así, aunque se quemaran todos los libros, no por ello el origen de la doctrina dejaría de ser inagotable, puesto que no se encuentra en la tierra, sino que surge de todas partes y todos pueden obtenerla. A falta de hombres para difundirla, siempre habrá espíritus que lleguen a todos sin que nadie pueda llegar hasta ellos. En realidad, los mismos espíritus son los que hacen la propaganda, con el auxilio de innumerables medium, a los que ellos estimulan en todas partes. Si no hubiesen tenido más que un intérprete, por favorecido que se viera, apenas se conocería el espiritismo, incluso ese mismo intérprete, sea cual fuere la clase a la que perteneciera, sería objeto de prevención por parte de muchas personas, y no le hubieran aceptado en todas las naciones, mientras que comunicándose los espíritus en todas partes, en todos los pueblos, en todas las sectas y en todos los partidos, son aceptados por todos. El espiritismo no tiene nacionalidad y no forma parte de ningún culto en particular, no es impuesto por ninguna clase social, porque cualquier persona puede recibir instrucciones de sus parientes y de sus amigos de ultratumba. Así debía ser para que pudiese llamar a todos los hombres a la fraternidad, pues de no colocarse en un terreno neutral, hubiera mantenido las disensiones en vez de apaciguarlas. Esta universalidad de la enseñanza de los espíritus constituye la fuerza del espiritismo y esta es también la causa de su rápida propagación, mientras que la voz de un solo hombre, aun cuando hubiese tenido el auxilio de la prensa, hubiera tardado siglos en ser oída por todos. Ocurre que millares de voces se hacen oír simultáneamente en todas partes, para proclamar los mismos principios, y transmitirlos tanto a los más ignorantes como a los más sabios, a fin de que nadie sea desheredado. De esta ventaja no ha gozado ninguna de las doctrinas que han aparecido hasta hoy. Dado que el espiritismo es una verdad, no le teme al desprecio ni a la mala voluntad de los hombres, ni a las revoluciones morales, ni a los cataclismos físicos del globo, porque nada de eso puede afectar a los espíritus. Pero no es la única ventaja que resulta de su excepcional posición, el espiritismo encuentra en ella una garantía muy poderosa contra los cismas que podrían suscitarse, tanto por la ambición de algunos, como por las contradicciones de ciertos espíritus. Seguramente esas contradicciones son un escollo, pero un escollo que lleva consigo el remedio para su propio mal. Se sabe que los espíritus, a causa de la diferencia que existe entre sus capacidades, individualmente están lejos de poseer la verdad absoluta, y que no a todos les está dado el penetrar ciertos misterios, que el saber de cada uno es proporcional a su purificación, que los espíritus vulgares no saben más que los hombres, e incluso saben menos que ciertos hombres, que hay entre ellos, como entre estos últimos, presumidos y pseudocientíficos, que creen saber lo que no saben, sistemáticos que adoptan sus propias ideas como verdades, y por último, que solo los espíritus de un orden más elevado.
Los que están absolutamente desmaterializados, son los únicos que se han despojado de las ideas y de los prejuicios terrestres, pero también se sabe que los espíritus mentirosos no tienen reparo en tomar nombres que no les pertenecen para hacer aceptar sus utopías. Resulta de esto, que todo lo que está fuera de la enseñanza exclusivamente moral, las revelaciones que cada uno puede obtener, tienen un carácter individual sin autenticidad, y deben ser consideradas como opiniones personales de tal o cual espíritu y que se cometería una imprudencia aceptándolas y promulgándolas a la ligera como verdades absolutas. La primera comprobación, sin duda, es la de la razón, a la que es preciso someter, sin excepciones, todo lo que proviene de los espíritus, una teoría en evidente contradicción con el buen sentido, con una lógica rigurosa, y con los datos positivos que se poseen, debe ser rechazada por más respetable que sea el nombre con que esté firmada. Pero en muchos casos esta comprobación será incompleta, debido a los deficientes conocimientos de ciertas personas, y también a la tendencia de muchos a considerar su propia opinión como juez exclusivo de la verdad. En caso semejante que hacen los hombres que no tienen confianza absoluta en sí mismos, toman consejos de la mayoría, y la opinión de esta como su guía, así se debe proceder con respecto a la enseñanza de los espíritus, pues ellos mismos nos proporcionan los medios para hacerlo. La concordancia de la enseñanza de los espíritus, es pues el mejor control, pero también es necesario realizarlo conforme a determinadas condiciones. La menos segura de todas es la de un medium que pregunte a diferentes espíritus, sobre un punto dudoso. Es evidente que si está bajo el dominio de una obsesión, o si tratara con un espíritu mentiroso, este espíritu puede decirle la misma cosa con nombres diferentes. Tampoco hay una garantía suficiente, en la conformidad que haya en lo que se puede obtener a través de varios medium de un mismo centro, porque es posible que todos estén bajo la misma influencia. La única garantía formal en relación con la enseñanza de los espíritus, está en la concordancia que existe entre las revelaciones dadas espontáneamente con la intervención de un gran número de medium desconocidos los unos de los otros y en diversos países. Se entiende que no hablamos ahora de las comunicaciones relativas a intereses secundarios, sino de las referidas precisamente a los principios de la doctrina. La experiencia demuestra que cuando se debe revelar un principio nuevo, este es enseñado espontáneamente en diferentes puntos al mismo tiempo, y de una manera idéntica, sino en la forma, al menos en el fondo. Si pues le place a un espíritu formular un sistema excéntrico, basado solo en sus ideas y ajeno a la verdad, puede tenerse por seguro que ese sistema quedará circunscrito y caerá ante la unanimidad de las instrucciones dadas en las demás partes, como ha habido ya diferentes ejemplos. Esa unanimidad es la que ha hecho caer todos los sistemas parciales, nacidos en el origen del espiritismo, cuando cada cual explicaba los fenómenos a su modo y antes de que se conociesen las leyes que rigen las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible. Esa es la base en que nos apoyamos cuando formulamos un principio de la doctrina, sin que lo demos como verdadero porque esté conforme con nuestras ideas. De ninguna manera queremos ser árbitros supremos de la verdad, y no decimos a nadie, creed en tal cosa porque nosotros la decimos. Nuestra opinión solo es una opinión personal, que puede ser verdadera o falsa, porque no somos más infalibles que los otros. Tampoco consideramos que un principio sea verdadero para nosotros, porque se nos ha enseñado, sino porque ha recibido la sanción de la concordancia. En nuestra posición, recibiendo las comunicaciones de cerca de 1000 centros espíritas formales, diseminados por diversos puntos del globo, estamos en condiciones de analizar los principios en que se basa esta concordancia. Ese análisis nos ha guiado hasta hoy, y habrá de guiarnos en los nuevos campos que el espiritismo está llamado a explorar. Así que estudiando atentamente las comunicaciones que vienen de diferentes lugares, tanto de Francia como del extranjero, reconocemos por la naturaleza absolutamente especial de las revelaciones, que hay una tendencia a entrar en una nueva senda y que ha llegado el momento de dar un paso más. Estas revelaciones, hechas a menudo con palabras encubiertas, han pasado desapercibidas para muchos de aquellos que las han recibido, otros creen que solo ellos las han recibido.
tenidas aisladamente, no tendrían ningún valor para nosotros, solo la coincidencia les confiere autoridad. Cuando llegue el momento de darlas a conocer, cada uno recordará haber recibido instrucciones en el mismo sentido. Este movimiento general que analizamos y estudiamos con la asistencia de nuestros guías espirituales, es el que nos ayuda a determinar la oportunidad para que realicemos o no alguna cosa. Esta comprobación universal es una garantía para la unidad futura del espiritismo, y anulará todas las teorías contradictorias. De ese modo se buscará en el porvenir el criterio de la verdad. Lo que determinó el éxito de la doctrina formulada en el libro de los espíritus y en el libro de los medium, fue que en todas partes, todos pudieran recibir directamente de los espíritus, la confirmación acerca del contenido de esos libros. Si en todas partes los espíritus los hubiesen contradicho, hace mucho tiempo que esos libros hubieran sufrido la suerte de las concepciones fantasiosas. Ni con el apoyo de la prensa se hubieran salvado del naufragio, mientras que privados incluso de ese apoyo, no han dejado de abrirse camino y de avanzar rápidamente, porque han recibido el apoyo de los espíritus, cuya buena voluntad compensa con ventajas la mala voluntad de los hombres. Lo mismo sucederá con todas las ideas, que viniendo de los espíritus o de los hombres, no puedan superar la prueba de este control, cuyo poder nadie puede negar. Supongamos pues que ciertos espíritus quieran dictar, bajo cualquier título, un libro en sentido contrario, supongamos además que con una intención hostil y con el propósito de desacreditar la doctrina, la malevolencia suscitase comunicaciones apócrifas. ¿Qué influencia podrían tener estos escritos, si son desmentidos en todas partes por los espíritus? Es necesario asegurarse de la adhesión de estos últimos antes de lanzar algún sistema en su nombre. Del sistema de uno solo al sistema de todos, hay la misma distancia que va de la unidad al infinito. ¿Qué pueden conseguir los argumentos de los detractores, por sobre la opinión de las masas, cuando miles de voces amigas, provenientes del espacio, llegan de todas partes del universo, para combatir tenazmente tales argumentos en el seno de cada familia? Con respecto a este asunto, la teoría no ha sido ya confirmada por la experiencia, que ha sido de todas esas publicaciones que, según decían, pretendían aniquilar al espiritismo. ¿Cuál es la que siquiera ha detenido su marcha? Hasta ahora no se había mirado esta cuestión desde ese punto de vista, uno de los más importantes sin duda. Cada uno contó consigo mismo, pero no contó con los espíritus. El principio de la concordancia es también una garantía contra las alteraciones que para su propio provecho podrían introducir en el espiritismo las sectas que quisieran apoderarse de él, y adaptarlo a su voluntad. Cualquiera que intentase desviarlo de su objetivo providencial, fracasaría, por la sencilla razón de que los espíritus, en virtud de la universalidad de su enseñanza, echarían por tierra cualquier modificación que se apartara de la verdad. De todo esto resulta una verdad fundamental, y es que cualquiera que pretenda poner trabas al curso de las ideas de lo establecido y sancionado, podrá muy bien causar una pequeña perturbación local y momentánea, pero nunca dominará al conjunto, ni en el estado presente, ni en el porvenir. También se desprende de esto que las instrucciones dadas por los espíritus sobre los puntos de la doctrina, que aún no se han dilucidado, no se convertirán en ley mientras permanezcan aisladas, de modo que no pueden ser aceptadas sino con todas las reservas y exclusivamente a título informativo. De aquí la necesidad de tener la mayor prudencia al darlas a conocer, y en el caso en que se creyese conveniente publicarlas, solo deben ser presentadas como opiniones individuales más o menos probables, pero en todos los casos necesitan ser confirmadas. Esa confirmación es la que se debe aguardar antes de presentar un principio como verdad absoluta, si no se quiere ser acusado de liviandad o de credulidad irreflexiva. Los espíritus superiores proceden en sus comunicaciones, con extremada prudencia, y no abordan las cuestiones principales de la doctrina sino gradualmente, a medida que la inteligencia es apta para comprender verdades de un orden más elevado, y cuando las circunstancias son propicias para la emisión de una nueva idea.
Por esa razón no lo han dicho todo desde un principio ni tampoco lo han hecho hasta el día de hoy, pues jamás ceden a la impaciencia de las personas demasiado apresuradas que pretenden cosechar el fruto antes que haya madurado. Sería pues superfluo querer precipitar el tiempo designado a cada cosa por la providencia, porque entonces los espíritus verdaderamente serios, negarían decididamente su colaboración, y los espíritus ligeros, a quienes poco les preocupa la verdad, responderían a todo. Esa es la razón, por la que las preguntas prematuras, siempre reciben respuestas contradictorias. Los principios precedentes no son el resultado de una teoría personal, sino la consecuencia forzosa de las condiciones en que se manifiestan los espíritus. Es evidente que si un espíritu dice una cosa en un lugar, mientras que millones de espíritus dicen lo contrario en otro, la presunción de la verdad no puede hallarse de parte del que está solo, o poco menos que ser el único que sostiene esa opinión. Por lo demás, pretender que uno solo tenga razón contra todos, sería tan ilógico de parte de un espíritu como de parte de los hombres. Los espíritus verdaderamente sabios, si no creen estar bastante ilustrados sobre una cuestión, jamás la resuelven en forma absoluta, declaran que solo la tratan desde su punto de vista, y aconsejan ellos mismos que se espere la confirmación. Por grande, hermosa y justa que sea una idea, resulta imposible que desde un principio cuente con todas las opiniones. Los conflictos que de ella resultan son la consecuencia inevitable de la conmoción que se produce, son necesarios incluso para hacer que la verdad resalte mejor, y es conveniente que tenga lugar al comienzo para que las ideas falsas sean pronto dejadas de lado. Los espíritas que alimentan algún temor sobre ello, pueden estar tranquilos. Todas las pretensiones aisladas fracasarán por la fuerza de las circunstancias, ante el importante y poderoso criterio de la comprobación universal. No será a la opinión de un hombre, que se aliarán los demás, sino a la voz unánime de los espíritus. No será un hombre, y mucho menos yo, el que funde la ortodoxia espírita. Tampoco será un espíritu el que venga a imponerse a quien quiera que sea, será la universalidad de los espíritus, que se comunican en toda la tierra por orden de Dios. Este es el carácter esencial de la doctrina espírita, esta es su fuerza, y su autoridad. Dios ha querido que su ley fuese asentada en una base indestructible, por eso no le dio como fundamento, la frágil cabeza de uno solo. Ante este poderoso areópago, que no conoce bandos, ni rivalidades celosas, ni sectas, ni naciones, caerán todas las oposiciones, todas las ambiciones, todas las pretensiones de supremacía individual, pues nos destruiríamos a nosotros mismos si quisiéramos sustituir sus decretos soberanos por nuestras propias ideas. Solo él resolverá los litigios, acallará las disidencias y dará la razón a quien le corresponda. Ante este imponente acuerdo de todas las voces del cielo, ¿cuánto puede la opinión de un hombre o de un espíritu? Menos que una gota de agua que se pierde en el océano, menos que la voz de un niño sofocada por la tempestad. La opinión universal es el juez supremo, la que habla en definitiva y se forma de todas las opiniones individuales. Si alguna de ellas es verdadera, solo tiene en la balanza un peso relativo; si es falsa, no puede prevalecer sobre las demás. En este inmenso conjunto las individualidades desaparecen, lo que representa un nuevo fracaso para el orgullo. Ese conjunto armonioso ya se esboza, no pasará este siglo sin que brille en todo su esplendor, a fin de disipar todas las incertidumbres, porque desde ahora hasta entonces, voces poderosas habrán recibido la misión de hacerse oír, para reunir a los hombres bajo el mismo estandarte, tan pronto como el campo esté suficientemente labrado. Mientras tanto, el que fluctúe entre dos sistemas opuestos, puede observar en qué sentido se ordena la opinión general. Ese será el indicio cierto del sentido en que se pronuncia la mayoría de los espíritus en los diferentes sitios en que se comunican, y esta es también la señal no menos cierta del sistema que prevalecerá.